Las 7 horas con 38 minutos. Damos la bienvenida al economista Víctor Aguilar. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca. Economista Aguilar, el gobierno nacional pregona a través del propio presidente de la República y de varios de sus portavoces, incluido el ministro de Economía Juan Carlos Vega, que se ha logrado mucho con la economía ecuatoriana, entre otras cosas, que el riesgo país de Ecuador ha caído, bordeó los 1.500 puntos, se encuentra en el orden de 1.200, pero se salta este tema y se señala que esto sucede por los mejores resultados fiscales y nuevos financiamientos, pero quisiéramos conocer qué tan sólida es esta recuperación de Ecuador, que tiene entre telones bastante dolorosos, como esta situación con sectores vulnerables, con personas de la tercera edad, que a través de una ley en forma bastante difícil de ver en primera instancia como un caballo de Troya, afecta significativamente a un beneficio relativamente pequeño pero importante para estos sectores vulnerables del país. En todo caso, ¿cuál es su visión sobre esta recuperación económica del país que pregona el gobierno de Lobo? Muchas gracias, buenos días. Quiero agradecer por la posibilidad de dirigirme a su amplia audiencia, estimado Gustavo. A ver, sobre el tema, creo que hay que diferenciar dos aspectos que podrían estar de alguna manera relacionados, pero que hay que analizarles por separado como corresponde. Y el primero es que hay que diferenciar lo que está correlacionado de lo que es causal. Yo creo que, por ejemplo, una reducción en el riesgo país está correlacionado tal vez con la adquisición o la obtención de mayores recursos fiscales por el tema de del IVA, por ejemplo. Y el otro punto que hay que entender es que cuál es la estructura, cuál es la base para lo que esto ocurre. Y me refiero principalmente a las causas. Y en ese sentido, lo otro que hay que entenderle perfectamente bien es que hay que separar en el análisis lo que sucede en el corto plazo, lo que es del contexto, lo que es puramente actual, de lo que podría suceder en el mediano y largo plazo. Así que los resultados que pueden ser ahora plausibles en algunos aspectos tienen que ser tomados con mucha precaución, con pinzas, porque tendrán recién que reflejar lo que realmente pasa en este país en el mediano y largo plazo. Economista Aguilar, muy buenos días. Le escuchamos hace algunos días también al ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, que esa incertidumbre que había sobre cómo vamos a cerrar este año. Se hablaba de una brecha fiscal de 10.000 millones de dólares, pues que esto cambia de manera radical y que este año estaría cerrándose con una brecha de entre 2.500 y 3.000 millones de dólares, lo cual ha sido además calificado por el ministro como algo normal y manejable. Esta, se ha dicho, sería una de las razones por las cuales el riesgo país también ha ido disminuyendo, ya que las proyecciones macroeconómicas del país estarían mejorando. Es posible que con estas acciones que ha implementado el gobierno, los recursos que han llegado del Fondo Monetario Internacional y los que podrían llegar, efectivamente nos podrían llevar a cerrar esta brecha de manera tan importante como dice el ministro, de 10.000 millones a 2.500. Bueno, hay que partir diciendo que siempre es deseable conseguir recursos. La situación puede ser extremadamente peor de la que estamos viviendo si es que el Estado no hubiese conseguido los recursos. ¿De dónde consiguió? ¿Cómo consiguió? ¿Y bajo qué condiciones? Quizás merece otro análisis, pero de entrada ya es bueno contar con recursos que reduzcan en algo la brecha. Por otro lado, sí, he oído reiteradamente que el déficit puede ser manejable y yo creo que eso hay que tomarle con mucho tino, con mucha precaución, porque podría ser muy simplista decir que un déficit de esa magnitud puede ser manejable. Para mí, el déficit, cuando es manejable, es cuando se puede cubrir, cuando se pueden cubrir las necesidades de aquel que es del dueño del dinero. El déficit significa que alguien que no es del Estado está esperando porque sus recursos sean devueltos, sean pagados, desde el punto de vista de ellos, sean cobrados.
y creo que debería ir más allá inclusive. Depende cómo se cubre el déficit para que uno pueda decir que es manejable. Afortunadamente digo, porque podría pasar que si es que nosotros no tuviésemos el dólar, el déficit podría ser cubierto imprimiendo más billetes, prendiendo la máquina de impresión. Eso es un efecto negativo, que afortunadamente al menos no podemos hacerlo porque seguro la condición del Ecuador sería peor si es que no tuviésemos la imposibilidad de hacer eso para cubrir déficit. Así que yo reitero, insisto, el déficit puede ser manejable siempre y cuando yo tenga plena posibilidad de cubrirlo de la mejor manera y con recursos que no impliquen sacrificar otras cosas. Ahora también, economista Aguilar, como dice el economista Flores, estos ingresos que han contribuido de alguna manera a las finanzas públicas son impuestos temporales o recursos que han ingresado de manera temporal, que no van a haber el próximo año, y esto quizás ha llevado a otras propuestas. Hemos escuchado también de la posibilidad de una nueva reforma tributaria. No se ha detallado hacia dónde apuntaría. ¿Considera usted que es necesaria una nueva reforma tributaria y si es así, hacia dónde debería ir? Claro, seguramente la reforma es algo que está ya casi en el horno porque los regresos son permanentes, en gran medida en este país son permanentes, no tiene el gobierno capacidad de gestionar esos regresos permanentes. Y en cambio los ingresos son temporales, entonces cubrir regresos permanentes con ingresos temporales podrá servir en el muy corto plazo, pero después se vuelve una bomba de tiempo que seguramente es la invitación, el estímulo perfecto, el incentivo adecuado para poner sobre la mesa una nueva reforma tributaria. ¿En qué sentido irá esa reforma? Seguramente buscando formas de conseguir más recursos. Oí en la introducción, estimada Rosana, que se referían al tema de la devolución de las personas de la tercera edad, de estos límites que se están poniendo a la devolución de estos valores. Y yo creo que si es que hubiese una reforma tributaria, quizás iría en un sentido similar. Fíjese que meter esto como dentro de un marco general de ley relacionada con el turismo es medio una forma de ver cómo paran el asunto de la devolución, porque según la información que se tiene hay una deuda marcada y sostenida con la devolución del IVA, que debe estar alrededor de 80, 90 millones, si es que el dato es correcto, yo lo he leído recientemente en la prensa nacional. Así que ese tipo de hechos no son para nada deseables, pero seguramente me temo van a ocurrir. El Banco de Inversión y entidad de análisis económico Barclays hace muy pocos días emitió un informe sobre Ecuador. Vamos a poner en pantalla una lectura sobre la inflación en primer lugar en América. Ecuador muestra las cifras más bajas de inflación, contrastando, por ejemplo, con Argentina, que ha llegado a un 40% en su proyección hacia el 2025. La mayoría de países se encuentran entre 3%, 3.6 hasta 2.5 Perú, y Ecuador con 2% de inflación prevista para el 2025. Y por otra parte, en este mismo informe de Barclays se señala que en Ecuador una serie de problemas concurrentes como el racionamiento eléctrico, así como el ajuste fiscal, han tenido un impacto relevante en la desaceleración de la actividad económica, lo que nos ha llevado a revisar, dice Barclays, a la baja la previsión de crecimiento que teníamos de un 2% a principios de año a un 0,1% para el 2024. Quisiéramos su análisis sin añadir más sobre estas cifras y comentarios de Barclays. Bueno, es un poco más de lo mismo, ¿no? Es lo que suele ocurrir recurrentemente a este país. Claro, ahora intensificado, exacerbado por esos días en los cuales hubo costes eléctricos que además suponen un golpe duro a la producción, y un golpe duro a la producción significa menos recursos en todos los sentidos. Primero, menos recursos para el sector privado, pero ineludiblemente menos recursos para la casa fiscal a través de los impuestos. ¿Cómo entender entonces estos valores de inflación bajos
pese a todo lo que hemos vivido, sobre todo cuando yo mismo oí de muchos analistas que esperaban un repunte inflacionario extremadamente significativo, cosa que no se dio. Creo que eso se explica de alguna manera porque este incremento del IVA, que era el elemento propicio para pensar que iba a producirse un repunte inflacionario, creo que en gran medida fue absorbido por el productor. Se hicieron cargo en gran medida del impuesto. Y otro es la incapacidad de la población de mantener un ritmo de consumo que permita o que hubiese permitido un incremento sostenido y más fuerte de los precios. Son elementos muy característicos de un país como el nuestro. Una serie de aparentes contradicciones que después de todo tienen una base común. Y me refiero a contradicción porque, aunque los precios no hayan subido por estas razones, sobre todo por esta aparente limitación al consumo, fíjese, Gustavo, que la información que se tiene es que la morosidad ha subido a niveles que no son deseables. Entonces, este índice de morosidad son explicativos, son muestras de que la gente, pese a no tener recursos corrientes, es decir, liquidez, está prefiriendo tomar deudas que no puede luego cubrir. Tal vez por eso también se puede explicar esta suerte de contradicción en la que este país recurrentemente vive. Hay otro fenómeno que se ha dado en los últimos días, que es un alza en el precio de los papeles de los bonos de Ecuador. ¿Qué significa esto dentro de este análisis? Habría que tomarlo con mucha precaución porque la volatilidad del precio de los papeles suele ser bastante importante, pero habría que suponer que se ha producido quizás algún grado de confianza mayor en los inversionistas. Nunca es deseable que se deteriore el papel al punto de que pueda ser comprado a un precio muy reducido, porque eso implica altos niveles de desconfianza y consecuentemente lo que va a recurrir o lo que va a solicitar el inversionista son altos niveles de rendimiento, y niveles de rendimiento significa que la deuda es más costosa para el país. Así que yo creo que no merece mucho más análisis, sino decir que si es que ha habido algún grado de incremento en el precio de los valores de los papeles ecuatorianos, se deben a la reducción en el riesgo país y algún grado de confianza que se ha recuperado de parte del inversionista extranjero primordialmente. Con respecto a las contribuciones especiales, ¿qué efecto, además de mejorar por lo menos temporalmente las cifras fiscales, qué efecto ha tenido en cuanto a catalizar o a desacelerar la economía ecuatoriana? Bueno, yo creo que en ese punto en particular, no podría verse el efecto real, el reflejo real, exclusivamente en el corto plazo. Yo entiendo que la medida que fue tomada hace poco tiempo no tiene los suficientes elementos como para que podamos caracterizarla y decir esto es lo que pasó y quedó como un hecho permanente. Habría que analizarle más. Lo que sí podríamos este momento, de alguna manera tratar de establecer un escenario es hacia lo que comentaron hace un momento sobre el tema de la devolución del impuesto IVA a las personas de tercera edad. Y eso creo que merece una lectura aparte porque está mostrando algunas cosas. Yo creo que con eso el Estado busca dos efectos. Primero, corregir aquellos establecimientos que están fuera de pago, que tienen dificultades de pago, para que puedan ser reenlistados dentro de estos establecimientos tendrán que ponerse al día. Esa es la primera búsqueda, el primer logro que seguramente busca el Estado, corregir estos desajustes que tienen los que no están al día, que significa conseguir más recursos. Y por otro lado, lo que busca quizás con esta medida es limitar la devolución del IVA a los ancianos, porque las personas de tercera edad, porque los recursos no les son suficientes. Y eso también significa mejorar la recaudación, porque el momento en que yo dejo de devolver, puedo mostrar mejores números de recaudación neta. Eso es lo que busca sin duda el Estado. A la final, no importa por dónde se vea, por dónde se analice, no importa inclusive la perspectiva, siempre está presente una necesidad de recursos por parte del Estado. Así que, reitero, parecería que
no se puede decir tan simplemente que un déficit puede ser manejable. Ahora, recordemos que estas decisiones provienen también de la Asamblea Nacional a través de este tema de la devolución del IVA a través de la Ley de Turismo. Allí se introdujo esta medida que afecta tanto a sectores vulnerables. Recordemos también que la elevación del IVA en Ecuador es temporal, que es un 13% el IVA oficial y que se dejó, dadas ciertas circunstancias, que el Ejecutivo pueda disponer que se eleve hasta el 15%. Esto supondría que es una elevación de carácter temporal, pero creo que ninguna persona en Ecuador considera que el IVA volverá a bajar del 15%. Es decir, hay estas y hay otras medidas también que dejan o han dejado desde la Asamblea a disposición del presidente de la República con una alta discrecionalidad de estamentos del Estado, ya sea el Ministerio de Economía o Finanzas, para calificar la situación y tomar decisiones con respecto a ese 15% del IVA, o el Servicio de Rentas Internas en ese filtro que significa dificultades que no son explicadas, socializadas de ninguna manera con las personas afectadas con respecto a la devolución del IVA. Sí, claro, evidentemente la Asamblea tiene un papel importante, pero vamos a ver qué tanto se toma a pecho el rol. Yo coincido con usted en que quizás lo que haga la Asamblea es darle aún más discrecionalidad al gobierno para que quede que lo que era temporal o aparente temporal se haga permanente. El Estado puede decir, vean, yo puedo mostrar números, que hubo un incremento del IVA y no tuvo efecto inflacionario, no tuvo un efecto inflacionario como se indicaba. Hay argumentos como para que el Estado diga, dejemos el IVA como está, ya estamos de alguna manera acostumbrados a un 15% del IVA y no ha habido problemas, pero hay que acordarse que gran parte de esa contribución del peso del IVA fue, creo yo, asumida por aquellos productores, por aquellos comercios que decidieron hacerse cargo al menos de esos 2 o 3 puntos porcentuales. ¿Qué va a pasar cuando ese sector ya no pueda asumir tal costo? Seguramente los efectos inflacionarios, diría yo, pese a las dificultades de consumo y a las complejidades de obtención de recursos por parte de la gran mayoría de familias del Ecuador, pese a eso, podrían verse repuntos inflacionarios en el mediano y largo plazo. Así que la situación no es fácil, no es halagüeña, es extremadamente compleja. Yo sí tendría que decir que un ministro de Economía y Finanzas en el Ecuador tiene un papel muy complejo, muy difícil. Es un país con muchas dificultades, así que cumplir esa labor, sin lugar a dudas, tiene que ser extremadamente complicado. Ahora, economista, hay varios aspectos que, pese a los esfuerzos, no sé, entre comillas, del gobierno nacional, no se logra ver cambios. Uno de ellos es la necesidad, por ejemplo, de inversión extranjera, que tampoco logra concretarse aquí en el país. Y el otro tema que definitivamente no cambia, no mejora, ni tiene visos de solución es el tema del empleo. Continuamos con esas cifras bajísimas, con la informalidad creciendo cada vez más, y una situación económica que agrava otros temas, acceso a salud, acceso a educación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay quienes hablan incluso de una posible recesión de Ecuador. Sí, si es que empezamos a crecer con signo negativo, como se dice en economía, si es que eso pasa, sin duda alguna, la recesión se habrá presentado. En cuanto a esto de la inversión extranjera directa y a la pérdida de empleo, creo que podrían tener una causa común, y esa causa es la inseguridad. Si el empresario local tiene muchos reparos, mucha precaución para invertir y reinvertir lo que pueda haber ganado, no se diga a un inversionista extranjero que lo piensa 2 veces o hasta más para poder invertir recursos
en un país en donde la inseguridad es algo que está Ahora, marcado. Víctor, pero aquí esto nos lleva a Los otras riesgos. reflexiones respecto de la inseguridad. Nos ponemos a pensar en México, por ejemplo, que vive una inseguridad igual o peor a la nuestra en algunas localidades. Colombia, que también ha tenido cifras, pero la inversión extranjera o su riesgo país, digamos, de alguna manera, no se han visto afectados por esta situación. En el caso de Ecuador, el tema de la inseguridad se la toma, digamos así, como una bandera, pero vemos otros países en los que la inversión no decae o se mantiene o crece o se fortalece, pese a tener iguales o peores índices de inseguridad. No sé si tengan peores. Puedo coincidir en que pueden ser muy parecidos, pero yo creo que esto depende mucho de la política de seguridad que cada uno de los gobiernos tenga. Recuerde, Rosarita, que el lema de López Obrador en México es abrazos y no balazos. Evidentemente no es para nada parecida a la política que este país decidió. Depende, las estructuras son distintas, los contextos son distintos, eh, pero no se puede negar porque si usted dialoga con gente que tiene la capacidad de inversión, evidentemente una de las razones por las cuales se limita es por los grados altísimos de inseguridad. Y le pongo un ejemplo. Durante el 2023, y estos datos son inclusive de la Fiscalía, habían cerrado alrededor de 5.000 RUT. No sé cuántos habrán cerrado alrededor de este año o hasta junio de este año, pero debe ser un número bastante significativo. Pero, ¿cuáles son las implicaciones de cerrar registros únicos del contribuyente? Es que los negocios desaparecen, dejan de producir. Y ahí es donde está el tema con el empleo, porque un negocio que no produce tiene que votar a sus empleados. Y esa gente pasa a engrosar la enorme cantidad de desempleados que hay en este país. Entonces, por eso yo creo que tienen una base común el no invertir, los niveles escasos de inversión extranjera, por un lado, y por otro lado, los niveles de empleo que no han mejorado. Esa base común creo que es, más allá de la política o de la perspectiva que uno tenga, son de alguna manera producto de la marcada inseguridad en la que vivimos. Para finalizar, economista Aguilar, como antecedente, indiquemos que portavoces del Servicio de Rentas Internas han dicho que esta reforma tributaria que Ecuador debe presentarla hasta noviembre no será aplicada en este año y tampoco en este gobierno, lo dijo algún funcionario de alto nivel del Servicio de Rentas Internas. ¿Qué piensa usted va a pasar con esa nueva reforma tributaria que está escrito en ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Me parece que intenta recaudar unos 450 millones de dólares extra de los ecuatorianos. ¿Es esto posible sin causar un desequilibrio en el país? Comentarios sobre la presión tributaria de que en Ecuador es muy alta, están a la orden del día. Además, que los contribuyentes son pocos en Ecuador con respecto a la población en general. ¿De dónde podría sacar esos 450 millones de dólares? En otras palabras, ¿qué componentes podría tener esa reforma tributaria que por lo menos quedaría planteada para el mes de noviembre? Yo creo que tiene una explicación de alguna manera hasta entendible el por qué el no lanzar y ejecutar la reforma, porque estamos en meses preelectorales ya. Entonces, por eso el funcionario del SRI dice, no va a darse y no se va a dar siquiera. Entonces, seguramente el nuevo gobierno tendrá que asumir si es que es una comisión con el FMI. Es difícil ver por dónde conseguir estos 450 millones. No sé si sea factible en las circunstancias que vive el país de incremento recaudatorio a través de más impuestos. Yo creo que se va a ir por el otro lado, por reducir las devoluciones, por hacer algún coste o algún ajuste en los gastos personales que reducen el impuesto a pagar. Por ese lado, no creo que la reforma vaya a decir vamos a incrementar renta o impuesto a la renta o este tributo o el IVA va a seguir en aumento. No creo que vaya por ese lado porque ya no da más. Las familias y algunas empresas ya no dan más. Además, es cierto que son pocos los contribuyentes, al menos los grandes contribuyentes, los que cubren la gran parte de la contribución de este país en impuestos son pocos, así que ellos tampoco
seguramente estarán dispuestos a asumir un incremento imposible. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Muchísimas gracias, buenos días. El economista Víctor Aguilar es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca. Son las 8:03.